En primer lugar, quería saludar al consejero de Salud de la región de Murcia, Juan José Pedriño, que siempre, y hoy en un día tan especial como es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, nos muestra su apoyo inquebrantable. También a la directora general de Discapacidad, al gerente del área 3, Fulgencio Peregrín, a los compañeros de corporación y a un compañero también de otro ayuntamiento, pero en especial pues, a todos los que componemos hoy el público en esta sala. El día de hoy es muy importante, es muy importante que estemos todos aquí celebrando los avances, reivindicando lo que todavía queda y para aprender un poquito más sobre esta enfermedad, aprender de doctores especialistas que vienen a ilustrarnos sobre varios aspectos de la enfermedad y así podremos un poquito todos, cuando salgamos de aquí, visibilizar un poco más lo que les ocurre a los enfermos de esclerosis múltiple en su día a día. Así, pues no quería desaprovechar la oportunidad para dar la enhorabuena a esta asociación, a EMA3, que día a día lucha incansablemente por las personas con esclerosis múltiple, porque ese centro CENERI es un centro de referencia, porque todos los que tenemos la oportunidad de conoceros, aunque sea un poquito, os admiramos enormemente y desde luego estamos maravillados con vuestro trabajo, con vuestra lucha incansable, con vuestra forma de hacer y también con vuestra... No solo con vuestra, estoy hablando ahora mismo con vuestra actividad también como asociación de sensibilización, de haceros ver que es algo muy importante, pero también la profesionalidad, el rigor con el que habláis. Entonces, pues bueno, para Lorca es, y yo creo que también para la región de Murcia, es un honor contar con personas como vosotros luchando por una causa tan noble y yo creo que se materializa hoy en todas las personas que estamos aquí interesadas en esta materia. Así que muchísimas gracias y cedo la palabra al consejero de Salud. Compañeras, compañeros, señoras, señores, pues como siempre un placer venir a Lorca, lo saben de sobra. Esta es mi segunda nacionalidad, después de Murcia, porque estuve ahí muchos años. Por tanto es un placer y además compartir esta mañana y agradecer a la Asociación de Esclerosis Múltiple del área 3 por la invitación que ha hecho la Consejería de Salud para poder compartir este momento con todos ustedes, ¿no? Y sobre todo pues, en esta 13ª ya, ¿no? Que es jornada de esclerosis múltiple que organiza esta asociación. Bueno, se decía de las necesidades, porque siempre hay oportunidades de mejora, pero primero tenemos que poner en valor lo que tenemos en la región, ¿no? Y ya años contamos con un CESUR, contamos con un centro de referencia nacional, que es muy importante, porque conseguir un centro de referencia nacional cuesta mucho, tienen que ser acreditados por el Instituto Carlos III, por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y eso que se consiguió hace años pues, fue posible porque tienen profesionales muy especializados, muy avanzados y además con una tecnología que permite abordar no solamente a los pacientes de la región, sino también de provincias limítrofes, de comunidades que están alrededor nuestro, porque esa es la capacidad que tiene al ser nacional. Y decir que aproximadamente este CESUR pues, hace el seguimiento de unos 1.200 pacientes que fundamentalmente son pacientes de la región y de otras comunidades, pero son pacientes complejos, son de los más complejos y que por supuesto lo que se hace pues, es llevar el seguimiento para que se apliquen los actuales tratamientos y observamos que hoy también contamos con tratamientos muy avanzados, muy eficaces que permiten precisamente pues, reducir los brotes, que es muy importante, y sobre todo la evolución a lo que es la discapacidad, ¿no? La progresión de la discapacidad que es fundamentalmente el condicionante de esta enfermedad. Es verdad, lo estaba comentando, es una enfermedad joven, aparece y se diagnostica fundamentalmente entre los 20 y 40 años y dar cuenta un detalle. Es la segunda causa de discapacidad en los jóvenes después de los accidentes de tráfico. Por lo tanto, es la primera causa de discapacidad precisamente sin causa traumática. Por lo tanto, daros cuenta es importante. Creo que se está haciendo una gran labor, que además hay profesionales extraordinarios y que además también contáis con una consulta especializada en este área 3 que pilota el doctor Candelier, al que tenemos que darle las gracias por ese trabajo que está realizando y haciendo el seguimiento de estos pacientes, ¿no? Nosotros, por supuesto, dispuestos, tú lo decías antes, porque estamos dispuestos a escuchar pues, a todas las personas, asociaciones, colectivos que lo necesiten
recoger las sugerencias y sobre todo conocer las expectativas de quienes realmente se sufren o padecen esa enfermedad y los propios familiares, ¿no? Yo finalmente pues quiero agradecer a la Asociación de Esclerosis Múltiple de la LR3 el trabajo que hace, porque es un apoyo fundamental y lo hace bueno, pues a través de ese apoyo, esa atención social, ese apoyo psicológico, lo hace también precisamente con rehabilitación y por tanto pues sé que cuenta con fisioterapeutas, con logopedas, que cuenta en definitiva con profesionales, pues incluso neuropsicólogos que hacen posible ese apoyo a los profesionales. Y además hoy, pues felicitar también y darle gracias a los ponentes, que yo creo que son de un gran nivel y que permiten pues, poner sus conocimientos y experiencias pues, en conocimiento, digamos, de los demás, ¿no? Muchas gracias, Esther, que vienes desde otra comunidad. Y gracias, Antonio, y gracias a Cristina, creo que es la psicóloga, una psicóloga especializada en esclerosis múltiple. Por tanto, es muy importante lo que nos va a contar y lo que nos va a contar, porque al final la psicología juega un papel fundamental en lo que es el diagnóstico de estas enfermedades, porque supone un impacto a la hora del diagnóstico, no solamente en el paciente, sino también en la propia familia, ¿no? Por tanto, pues bueno, si algo tengo que decir, que declaro inaugurada, o declaro no abierta la 13ª jornada de esclerosis múltiple organizada la Asociación de Esclerosis Múltiple del área de Madrid. Muchísimas gracias. Como casi todos los años, hemos decidido hablar de las preguntas más comunes que soléis hacer, pueden hacer con pacientes y con familiares cuando vienen a la consulta de esclerosis múltiple. Quedaos tranquilos que no son 100, ¿vale? Bastante menos, pero el número es más bonito con el número de 100. Vale, vamos a ver si esto funciona. Entonces, una de las preguntas más comunes es si la esclerosis múltiple es muy frecuente y muy a menudo me la confunden con la ELA. Me vienen muy asustados si esclerosis múltiple y ELA son, en realidad no, son dos enfermedades completamente diferentes, son el día y la noche. Sí, comparten la palabra esclerosis, pero vamos, nada más que eso. Y ahí tenéis un mapa del mundo, pues lo último que está actualidad, donde los colores nos dicen cuánto es frecuente la esclerosis múltiple. Y el rojo más oscuro es donde más frecuente, después viene el rojo un poco más vivo, donde un poco menos frecuente, y veis después los otros colores. Y veis claramente que en Europa y en Estados Unidos es donde es más frecuente la enfermedad, y además veis como desde arriba hacia abajo, desde el norte al sur, parece que sea más frecuente y vaya disminuyendo la frecuencia. Es un dato que conocemos desde hace muchos años. Hace muchos años era más evidente este gradiente norte-sur, se está disminuyendo. Y actualmente España está en una zona de muy alta... ¿No? ¿Me oye? Vale, perfecto, entonces sí, perdóname. Vale, pero sí, vale. Y España es una de las zonas que tiene una frecuencia alta, entre 100 y 200 casos por 100.000 habitantes. ¿Qué más me preguntáis? Si hay más casos de esclerosis múltiple o menos que antes. Aquí veis una curva, veis por un lado, aquí veis el número de personas con esclerosis múltiple y veis cómo ha ido cambiando con el pasar de los años. Es evidente que el número está progresivamente aumentando. Aquí realmente hay muchos datos que hacen un poco de confusión. Sabéis que todas las personas que están con esclerosis múltiple, que tienen esta enfermedad, van haciéndose resonancias. La resonancia de 1955 no existía. Así que diagnosticar una esclerosis múltiple en 1955 era mucho más complicado. Era mucho más complicado y probablemente hay menos casos ahí porque diagnosticaban mucho menos. También la atención sanitaria era diferente respecto a la de ahora. Había menos hospitales, menos centros sanitarios, menos médicos y probablemente se diagnosticaba menos pacientes, había menos recursos. Y entonces probablemente esta gran curva donde parece que sí han aumentado mucho los pacientes, pero también es porque la cosa ha ido cambiando con los años. Con el mismo criterio diagnóstico que usamos, creo que no cambiaría muchas veces a lo largo de los últimos años.
ahora es mucho más simple diagnosticar una esclerosis múltiple. De todas formas, sí parece que ha habido un aumento progresivo en los años y probablemente en los últimos años parece que hemos alcanzado un plató y la situación está un poco más estable. Pero estos datos son muy difíciles de interpretar simplemente porque los estudios de epidemiología son siempre los más difíciles. Son siempre los estudios donde se te escapa alguien. O tú piensas que sabes todos los pacientes que tienen tu consulta y puntualmente son siempre menos de lo que son en realidad. Así que son estimados. Esta es la otra pregunta, esta normalmente la tengo en la top 5 de las preguntas. ¿Es una enfermedad genética? ¿Mis hijos van a tener esclerosis múltiple? Creo que esto casi todos los días me pasa una pregunta. Y no es una enfermedad genética en sentido estricto. Sí hay una predisposición genética, como muchas otras enfermedades, como muchísimas enfermedades, pero tener la enfermedad no significa que la pasaré a mis hijos como otra enfermedad genética. En neurología hay muchas enfermedades, muchas enfermedades de este tipo. Esclerosis múltiple no. De hecho, aquí tenéis un gráfico y que os dice el riesgo de tener esclerosis múltiple en la población general, ¿vale? Y según si tengo un familiar con esclerosis múltiple. Y veis que todo depende de cuánto material genético comparto con este familiar. Y entonces, si tengo, por ejemplo, un primo, la probabilidad es muy baja que yo desarrolle esclerosis múltiple, o cualquiera desarrolle esclerosis múltiple. Que tengo un familiar, se mantiene baja. Si papá o mamá tiene esclerosis múltiple, la probabilidad se mantiene baja. Hermanos, y aquí empezamos donde va aumentando la probabilidad. Depende del material genético. Entonces, si somos gemelos, aquí vosotros tenéis, si somos gemelos, porque la otra palabra que usáis es mellizos, entonces si somos gemelos compartimos el material genético al 100% y entonces sí hay mayor riesgo de desarrollar esclerosis múltiple, que de toda forma se mantiene en un riesgo alrededor del 15-20%, o sea que aunque yo tenga un gemelo que tenga esclerosis múltiple, entre el 20 y tener con seguridad la enfermedad, todavía hay mucho margen. Esto es lo otro que me cuesta muchísimo normalmente explicar, qué es la esclerosis múltiple. Y normalmente lo explicamos, este teoría me gusta desde hace algunos años. Todos sabéis que es la teoría del yin y del yang, teoría del taoísmo. Dentro de todo hay una misma parte de bien y de mal que están en equilibrio constante. Bueno, algo parecido pasa en nuestro sistema inmune, en nuestra defensa. Hay una serie de defensas que son muy activas y muy inflamatorias y hay otra parte que son antiinflamatorias. Como las películas, ¿no? Cuando hay esta película que están sentados ahí con el presidente de Estados Unidos y está el típico general, vamos a tirar bombas y destrozamos todo. Y está el otro a su lado, un poco más tranquilo, vamos, intentamos controlarlos. Algo similar pasa aquí. En nuestro cuerpo, este balance de esclerosis múltiple se ve afectado. La parte pro-inflamatoria es superior, gana contra la parte que tende a controlar la inflamación. Y esto hace que haya este desequilibrio, cause una respuesta inflamatoria hacia la vena. Decíamos antes que hay una parte genética, pero que en sí no es suficiente a explicar el desarrollo del esclerosis múltiple. Sin duda, factores ambientales que entran en juego. Bueno, el virus de Epstein-Barr, probablemente el más famoso de los últimos 10 años, se ha hablado muchísimo de él, hasta de la causa de la esclerosis múltiple. Y después hay otros como la vitamina D, la microbiota intestinal, que ha sido se ha hablado mucho de ella hace algunos años. Sabéis todo que tenemos una serie de microorganismos que viven con nosotros y que más o menos estos microorganismos, entre las tantas funciones que tienes, modulan el sistema inmunitario. Y entonces, según que se desarrolle un poco más un determinado grupo de microorganismos, o que, por ejemplo, otros mueran, tengan menos, hay algunos que favorecen la inflamación, otros que favorecen el control de la inflamación. Si hay un desequilibrio a nivel de la microbiota intestinal, se refleja un desequilibrio también a nivel del sistema inmunitario. Tabaquismo y obesidad
siendo médicos, tienen que estar en todo lo que es medicina. Está prohibido fumar y está prohibido, ¿sabes?, estar sobrepeso. De hecho, también dieta con sal también parece que sea otro factor que puede favorecer el desarrollo de esclerosis múltiple. Las vacunas, durante siglos, durante años hemos hablado del riesgo de las vacunas, o como si la vacuna pudieran causar esclerosis múltiple. A fecha de hoy, creo que ya podemos decir de forma bastante clara que no, las vacunas no son culpables en absoluto de la esclerosis múltiple. Y además que todo el paciente con esclerosis múltiple sí se tiene que someter a la vacuna porque es una enfermedad que exige mucho medicamento y muchos supresores. Esto es otro factor que parece que tenga mucha importancia por la esclerosis múltiple, o sea, es importante para la esclerosis múltiple. Parece que sí, parece que la exposición solar sea un factor de protección contra la esclerosis múltiple. Aquí veis el mapa de 3 países, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, y veis que, a ver si encuentro el cursor de veis en el mapa de Estados Unidos, la parte más arriba donde se ven los puntitos rojos significa que recibe poco sol, la parte de abajo el puntito rojo ya se hace una bola roja un poco más grande, donde hay mucha luz, mucha exposición solar. Y el número de personas con esclerosis múltiple es completamente lo opuesto. Blanco abajo significa que donde hay mucho sol hay pocos casos, oscuro arriba, donde hay poco sol hay muchos casos. Más de lo mismo en los dos dibujos diferentes. Aquí te dice el dibujo esta es de Francia, y ves la parte de arriba donde está más azul, más frío, menos sol, hay números más altos, 100, 103, la parte más baja que está en rojo es más cálida y hay menos casos, hay números más bajos. De hecho, se han publicado muchos estudios que dicen que si los niños de pequeños juegan en infancia y en adolescencia mucho tiempo al sombra y al aire abierto, tienen menor riesgo de desarrollar esclerosis múltiple. Así que intentar hacer lo que el gobierno está haciendo, sin quitarle el móvil y la tablet a los niños. Yo digo que el mío, para que cuando le quito la tablet, parece que está terminando el apocalipsis prácticamente. Hay más de uno. Hay más de uno, ¿no? Hay más de uno. Sí, entonces es un problema común. ¿Y por qué la importancia del sol? Parece que el sol sea tan importante porque tiene una relación estricta con la vitamina D, y la vitamina D, entre sus funciones, también desarrolla una a nivel del sistema inmunitario y regula el sistema inmunitario. Para producir la vitamina D, es decir, una vitamina que pasa por determinadas transformaciones, una de esas es a nivel de la piel y necesita la exposición solar. Si entonces no tenemos poca exposición solar, producimos poca vitamina D, y depende que esto sea el motivo por lo que la exposición solar sea tan importante en la esclerosis múltiple. Se piensa, pero no hay seguridad ninguna en todo esto. De hecho, en los últimos años hemos hecho muchísimos estudios sobre vitamina D, esclerosis múltiple, si la vitamina D baja causa brotes, si la vitamina D baja causa peor respuesta al tratamiento, si causa más discapacidad, si debemos darle alta dosis de vitamina D. En la consulta hemos visto gente que ha tomado dosis monstruosas de vitamina D que le ha dado a alguien en otra parte del mundo que le hacía que lo llevaba por vía online porque con la vitamina D se curaba la esclerosis múltiple. Bueno, a fecha de hoy sabemos que no hay indicación ninguna en el uso de altas dosis de vitamina D para tratar la esclerosis múltiple. Si tenemos que tratar un déficit de vitamina D, tenemos que mantener sus niveles dentro de la normalidad, pero ahí acaba la historia. Y esto lo decía antes, bueno, el culpable número uno, el más famoso en los últimos años, es el virus de Epstein-Barr. Es un estudio muy interesante que han hecho sobre soldados americanos, un mundo muy grande, y bueno, parece que sí, efectivamente hay una relación estricta entre los pacientes que se lo convierten con el virus a esta infección y la esclerosis múltiple. Esto porque el virus es muy peculiar y, para decirlo de forma simple, una vez que nos hemos infectado, se mantiene dentro de los linfocitos B toda la vida y causa
algunas transformaciones que pueden predisponer o ayudar al desarrollo de la esclerosis múltiple. Es muy complejo como sistema. Esto lo repito siempre, porque no digo que todo el mundo en teoría, yo pienso siempre que todo el mundo con esclerosis múltiple sepa que es un brote, pero efectivamente no. De hecho, entiendo que sea un fallo mío. Un brote no es un problema neurológico, que puede ser el más válido porque el sistema nervioso central hace muchísimas funciones. Normalmente lo dividimos en motor, movimiento, sensibilidad, coordinación, visión o visión doble según donde hay la afectación. Y por definición los síntomas tienen que durar más de 24 horas. De hecho, a todo el mundo le explicamos que una vez que tiene una enfermedad, tener síntomas transitorios sea algo común, es debido a la afectación de la esclerosis múltiple, pero no significa que esté abierto el código de por definición dura más de 24 horas. Dura varios días. Aquí lo tenéis más o menos, según los últimos datos, cuáles son más frecuentes y cuáles son menos frecuentes. Visualmotores sensitivos son los más frecuentes. Y esta es la forma, el gráfico de toda la vida de la esclerosis múltiple. Un resumen de lo que hace la enfermedad si no ponemos ningún tratamiento. Va poco a poco causando más discapacidad, la línea roja de arriba va progresivamente aumentando y en su vez que da brote va a pasar después de la fase que normalmente llamamos intensa recurrente a la fase secundaria progresiva. Hay una fase inicial más inflamatoria y una fase successiva más degenerativa. Y es muy curioso porque ha sido muy divertido este juego porque es algo que permite entender por qué algunas veces hay brotes que dan síntomas y algunas veces hay brotes que no dan síntomas. Todo esto me lo pregunta todo el mundo porque cuando me viene a la consulta, a mí me han dado un solo brote, pero en la resonancia se ven muchas lesiones. ¿Qué significa esto? Significa que el brote en sí ha habido, ¿vale? Pero que el cerebro tiene una cierta reserva, es como una piscina, ¿vale? Y si entonces le viene dando el primer brote y el primer brote se queda por debajo del nivel del agua, no da síntomas, ¿vale? ¿Qué pasa? Eso depende también de dónde ve. Hay zonas donde la piscina tiene más agua, como toda la piscina, y zonas donde la piscina tiene menos agua. Y de repente me da el primer brote, que pilla una zona donde hay menos agua y sigue teniendo síntomas, pero cuando me hago la resonancia veo 1, 2 y 3 puntitos. Pasa el tiempo y da otro brote que sale aquí y así va pasando el tiempo. ¿A que nadie se ha fijado que la piscina se está vaciando? Y llega un punto donde, cuando pasan años, de repente empiezan a aparecer síntomas que antes no había y que no ha habido brotes. No son nada más que el agua de la piscina se está vaciando y lo que antes estaba cubierto y compensado, ahora empieza a descompensarse. Y es cuando empezamos a tener muchos más síntomas. Vale, esto es lo mismo, pero cambiado según el tipo de enfermedad. Y esto es lo que vemos normalmente en la resonancia, las típicas lesiones de la esclerosis múltiple. Pero no todos los puntitos son esclerosis múltiple. De hecho, una de las preguntas que se nos hace mucho en la consulta de esclerosis múltiple es que viene gente que se ha hecho una resonancia pero por otros motivos y le salen estos puntitos así y vienen bastante preocupados porque a lo mejor se le da mala información que sí puede tener esclerosis múltiple. Realmente hay enfermedades muy comunes que dan puntitos, entre comillas. Las más típicas son los pequeños puntitos del envejecimiento y de las enfermedades vasculares y otras que son completamente benignos pero muy comunes. La gente con migraña tiene una resonancia con puntitos así. No significa que no hay nada preocupante, no hay nada peligroso, pero da muchos puntitos.
creo que con esto he terminado. No he sido ¿cómo se trata? Me pasa, vale. Lo primero, me oís bien sin micrófono, ¿verdad? Sí, si no me oís, me lo decís. Perfecto. Genial. Lo primero que quiero decir es que estoy encantada de estar en Lorca, ¿vale? Encantada de estar en Murcia. Encantada de estar aquí con Antonio, con Cristina, que me parece un lujo explicándoos y celebrando el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, ¿vale? Mi madre era de Armenia, con lo cual Murcia la conozco desde pequeña, pero es que además una de mis mejores amigas que tengo aquí hoy en la sala es Ana Morales, también neuróloga, con lo cual invitarme a mí a dar una charla en Murcia es darme la oportunidad de ver a una de mis mejores amigas, así que me siempre encantada. Muchas gracias. Quiero agradeceros sobre todo a los organizadores, tanto a Francisco como a María del Mar, el haberme traído, que además María del Mar ya quiso traerme el año pasado y coincidió que yo estaba dando la charla en otro sitio, este día no pude venir, pero ella realmente insistió y aquí estamos hoy. Estoy encantada de estar con vosotros, de verdad. Estoy encantada de estar en Murcia. Dicho esto, vamos a ver. ¿Qué os explico yo del diagnóstico de la esclerosis múltiple? Vamos a hacer un poquito de introducción que de hecho Antonio ya os ha explicado previamente. La esclerosis múltiple no es una enfermedad rara y lo sabéis bien. De hecho, estos datos ya tienen unos añitos, ¿de acuerdo? No son 47.000, sino más de 50.000 las personas que en nuestro país están afectadas. En Europa debemos andar cerca de los 700.000 y más de 2,5 millones de personas en todo el mundo, ¿vale? Esta misma diapositiva que os ha enseñado Antonio, simplemente decir lo que decíamos, en nuestro país no tiene nada de raro. Por cada 100.000 habitantes tenemos más de 100 personas afectadas de esclerosis múltiple y estamos en la misma prevalencia que tienen países como puedan ser los países nórdicos, que son de las tasas más altas que hay, o Estados Unidos y Canadá, que son las tasas más altas de esclerosis múltiple a nivel mundial. Así que de raro, nada. De hecho, como antes ha dicho el consejero, es la primera causa de discapacidad en jóvenes por enfermedad. Aquí la también consejera de concejal. La concejal habéis dado datos que a mí me gusta mucho que deis y que tengáis presente, porque son muchas las personas de nuestro país y porque es una enfermedad crónica. Debuta en la juventud, pero vamos a vivir con ella toda la vida, porque gracias a Dios y gracias a todos los tratamientos que tenemos, el pronóstico de esta enfermedad ha cambiado y hace que realmente la expectativa de vida de un paciente tratado con esclerosis múltiple a día de hoy sea la misma de una persona que no tiene la enfermedad. Con lo cual van a ser muchos años con los que vamos a convivir con esta enfermedad. ¿Y por qué ha cambiado su pronóstico tanto? Pues porque antes del 95 no teníamos nada que ofrecer a los pacientes. Pero, como otros años ya os ha explicado Antonio, que ya nos lo ha dicho antes, ahora tenemos muchísimas cosas para tratar la esclerosis múltiple y más que van a ir viniendo en los próximos años. Y todo esto ha hecho que yo tenga el placer de deciros que como neuróloga, la esclerosis múltiple es la enfermedad neurológica que más ha cambiado su pronóstico en los últimos 20 años. Y más que lo vamos a cambiar en los próximos. Hemos asistido a un cambio de paradigma, ¿de acuerdo? Esto es lo que todavía, esta silla de ruedas es lo que todavía, desgraciadamente, mucha gente piensa cuando la diagnostican ahora y mucha gente todavía tiene que vivir porque tienen secuelas asociadas a la enfermedad de antes de que dispusiéramos de los tratamientos de alta eficacia. Pero esta realidad cada vez va quedando más obsoleta y cada vez nos vamos acercando más a aquello que son personas jóvenes que quieren tener una vida laboral activa, familiar activa, y nosotros, como personas dedicadas a la esclerosis múltiple, tenemos que ayudarles a que esto sea posible. El cambio de paradigma se ve a muchos niveles. Todos os acordáis, ¿no?, de los tiempos antiguos, ¿no?, donde el señor doctor era el que lo sabía todo, el todo lo opinaba, la opinión del paciente no importaba. Esto se ha acabado, se ha quedado obsoleto. Ahora nos importa mucho lo que pensáis vosotros, nos importa mucho lo que pensáis vuestros familiares y de hecho queremos que estéis informados y que tomemos decisiones conjuntas.
Lo cual no quiere decir que tengáis que tomar decisiones que no os apetezca tomar o que no estéis preparados para tomar. Pero si queréis participar de ellas, nosotros os lo vamos a facilitar. De hecho, a este cambio de paradigma ha contribuido mucho el Dr. Google, ¿verdad? Todos buscamos en Internet, ¿no? Todos nos vamos a Internet a buscar las cosas. Es así. Nosotros los primeros lo reconocemos, también usamos Dr. Google. Pero Dr. Google puede ser peligroso, porque es verdad que da mucha información, pero a veces esta información está sesgada, no es totalmente verídica, o puede ser alarmista innecesariamente, con lo cual os podéis llevar una sensación que no sea la correcta y os puede intranquilizar. Por eso es importante que lo organicemos de otra manera, con lo cual lo que acostumbramos a hacer en la consulta, y seguro que Antonio lo hace, y seguro que mis compañeros neurólogos lo hacen con otras enfermedades, es nosotros os animamos a participar. De hecho, os damos páginas web, información fiable que vosotros podéis consultar. Vosotros exploráis todo lo que os damos, os informáis. Nosotros escuchamos las preferencias que tenéis y, evidentemente, no solo las preferencias, sino las decisiones que tomáis, porque vosotros sois los dueños de vuestra vida y los que conocéis las necesidades que tenéis. Y con todo esto junto, lo que hacemos es tomar una decisión conjunta, una decisión entre lo que nosotros sabemos que os puede ayudar y lo que vosotros pensáis que os gustaría más. Llegamos a tomar decisión consensuada. Y esto es lo que se llama toma de decisiones compartida. Está claro que en los últimos años la vida se ha simplificado para los pacientes. ¿Os acordáis de antes que teníais que poner inyecciones o cada día o varios días a la semana necesariamente y no teníamos otra cosa para ofreceros? Ahora tenemos algunos tratamientos que podéis poneros por la vena 2 veces al año y otros que tomáis tratamiento 4 semanas en 2 años y luego estáis tratados por 4 años, no tenéis que tomar más tratamiento. Esto hace un tiempo era impensable. Hoy en día lo tenemos, esto existe, es una realidad. Pero igual que se ha simplificado para vosotros, se ha complicado para nosotros. Y se ha complicado para nosotros porque no solo tenemos ya que tener en cuenta la eficacia de los fármacos, los potenciales efectos adversos que puedan tener, sino también, como tenemos tantos tratamientos, los periodos de lavado, la huella inmunológica que esto os pueda dejar para futuros tratamientos, si deseáis tener familia o no deseáis tener familia, las expectativas de vida que tenéis, si tenéis que viajar más o tenéis que viajar menos, si os tenéis que vacunar, la tolerancia al riesgo que tengáis, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por lo cual son muchos los factores que tenemos que tener en cuenta cuando os recomendamos un tratamiento o os decimos que busquéis información sobre varios tratamientos. Lo que está claro es que nos hemos vuelto más exigentes. Tener todo esto hacía, el no tener nada, en el 95, antes del 95, hacía que pusiéramos cortisona cuando había brotes y no tuviéramos nada más que daros. No teníamos nada más. Cuando aparecen los primeros tratamientos, los tratamientos plataforma, empezamos a ver por primera vez que igual podríamos parar la progresión de la enfermedad. Y de hecho, cuando aparecen los tratamientos de alta eficacia, nos damos cuenta de que muchos pacientes de hecho paramos por completo. Cuando yo estudiaba medicina, a mí me dijeron, me explicaron que todos los pacientes con formas en brotes, al cabo de X años, iban a estar en una forma secundaria progresiva. Hoy en día, cuando yo les doy la clase a los alumnos de la universidad, les digo que aproximadamente un 30% de los pacientes con formas en brotes acabarán en una forma progresiva. Y dentro de unos años, cuando Antonio o yo demos esa clase, lo que pasará es que ese porcentaje aún será mucho más pequeño. Pero ya no es suficiente. Parar la progresión ya no nos es suficiente. Queremos reparar. ¿De acuerdo? Ahora ya queremos reparar. Tenemos fármacos antiinflamatorios muy potentes que nos paran la progresión. Pero todavía tenemos pacientes que no llegaron a tiempo a sus tratamientos y están en una silla de ruedas, o están con muletas, o llevan un bastón. Con lo cual lo que ahora queremos, y le estamos pidiendo a la investigación, son tratamientos que nos permitan borrar esas lesiones que hasta ahora no podemos borrar y mejorar discapacidad. Que borrar esas lesiones se traduzca en que esa persona que necesita un bastón ya no lo necesite. Esto que nosotros pedimos, lo pedimos evidentemente porque somos exigentes, pero porque nos lo pedís vosotros.
Vosotros, que tenéis acceso a toda la información, sabéis todo lo que hay, sabéis que se está investigando, nos pedís que os permitamos tener una vida laboral activa, que os permitamos salir con los amigos, tener una vida activa, tener una vida familiar, tener hobbies, etcétera, etcétera. Como os he dicho antes, esto también es parte del neurólogo, parte del trabajo del neurólogo especialista, conseguir que siempre que esto sea posible, lo sea. Y vosotros me preguntáis, ¿realmente hemos cambiado el curso de la enfermedad? Pues os lo voy a enseñar en gráficos. Esta es una serie que se hizo en el 1989. En el 89, antes os lo ha dicho Antonio, no teníamos ningún tratamiento para la esclerosis múltiple. Mirad lo que pasaba. A partir de los 5 años, aproximadamente un 50% de los pacientes ya estaban en una forma progresiva de la enfermedad y con una discapacidad que necesitaban utilizar un bastón. ¿Vale? Entre 5 y 10 años, ya lo veis, 6-10. Mirad lo que pasaba a partir de los 15 años. Casi un 80% de los pacientes ya estaban en una forma progresiva o necesitaban un bastón para caminar. ¿Y qué pasa hoy en día? ¿Ha cambiado esto? Mirad si ha cambiado. Lo mismo. Este es el tiempo, ¿vale?, para adquirir una discapacidad de 6, es decir, necesitar un bastón para caminar, ¿vale? Esto es lo que pasaba cuando no teníamos tratamiento, estas curvas de aquí, ¿vale? Esto es los primeros años de empezar a introducir los tratamientos. Mirad cómo va bajando el porcentaje, ¿veis cómo va bajando el porcentaje de pacientes que cada vez necesitan discapacidad? Y esto es en el 2011, que en el 2011 llevábamos solo 6 años de la introducción de los tratamientos de alta eficacia. Mirad cómo ha bajado la curva de la discapacidad. Cuando salga el próximo artículo, este artículo me gusta muchísimo, se publica el próximo, que ya tendremos datos como mínimo a 2020, veréis que esto habrá bajado mucho más aquí. O sea que cada vez le estamos ganando más la partida a esa discapacidad. Y hemos aprendido, como antes os ha dicho Antonio, que empezar a tratar pronto es súper importante. ¿Y por qué es súper importante? Es súper importante por lo que decíamos, porque desplazamos esta curva en el tiempo cada vez más lejos y disminuimos la discapacidad cada vez más. Tratar antes, tú lo has dicho antes, Francisco, tiempo es cerebro, igual que dicen nuestros compañeros de vascular, ¿de acuerdo? Con lo cual, primordial, ante la sospecha, llegar al neurólogo para que el neurólogo, pues si es el especialista en nuestro trato, nos dirija a la persona adecuada y nos trate esa enfermedad, porque podemos cambiar su pronóstico. Y lo que decíamos antes, ¿no? Los americanos dicen hit first, hit hard. Nosotros decimos el que golpea primero, golpea 2 veces, ¿no? Con lo cual, sospecha, tratamos, pero tratamos bien. ¿Por qué tratamos bien? Porque la esclerosis múltiple es como Elvis. Al principio tiene muchos imitadores, ¿de acuerdo? Y no podemos poner un tratamiento para la esclerosis múltiple si lo que tenemos es otra cosa. Hay que estar seguros que lo que tratamos es una esclerosis múltiple. Nuestro nivel de exigencia a los tratamientos, como decíamos antes, cada vez es más. Antes queríamos que no tuvierais brotes. Luego queríamos también que no tuvierais progresión de la discapacidad, que no os aparecieran lesiones nuevas en la resonancia, ni estuvieran activas o no captaran gadolinium. Y ahora ya, con los nuevos tratamientos, tampoco queremos que el cerebro se atrofie más de lo que se atrofia el cerebro de cualquier otra persona. Con lo cual, cada vez vamos más allá y los nuevos tratamientos nos lo permiten ir más allá. Hemos acortado el tiempo que tardamos hasta diagnosticaros. Esto era lo que se tardaba en meses, mirad, ¿veis? Vamos a 12, 26, 46 meses, cuando al principio necesitábamos que tuvierais 2 brotes para poder diagnosticaros de esclerosis múltiple. Los nuevos criterios, veis, cada vez lo acortan más. Cada vez son menos los pacientes que necesitan 12 meses. Pero es que mirad lo que pasó entre los criterios del 2010 y el 2017. Aún nos permitieron acortar, prácticamente es poquísimo, el paciente que ya no podemos diagnosticar desde el primer brote. Y ahora, si tenemos suerte, van a salir los criterios 2024, que aún nos permitirán apurar aún mucho más este diagnóstico. Todo esto va a favor cada vez del pronóstico del paciente. Hemos aprendido que hay que adaptar el algoritmo terapéutico, que cada paciente necesita un traje a medida, que aquello que primero os damos fármacos de primera línea, luego pasamos a los de segunda línea, luego los pasamos a los de tercera línea, no es lo que hay que hacer.
Cada paciente es diferente, cada paciente necesita una cosa diferente. Y por tanto, hay pacientes que necesitan empezar con un tratamiento de muy alta eficacia y a lo mejor luego pasar a uno de baja eficacia, o al revés, empezar con uno de moderada eficacia y luego pasar a baja o a alta. ¿De acuerdo? Traje a medida a cada paciente. La esclerosis múltiple es compleja, y vosotros lo sabéis muy bien. Es compleja porque es como un iceberg, lo que vemos es esta puntita de arriba. Vemos la puntita de arriba, pero mirad todo lo que hay debajo. Hay muchos síntomas que a veces no son visibles, ¿no? Y no solo eso, sino que la llaman la enfermedad de las mil caras. Es muy heterogénea. Se puede manifestar de maneras radicalmente diferentes en cada paciente. Si yo preguntara a los que estáis en la sala, seguro que muchos habéis empezado de manera diferente a otro o tenéis síntomas diferentes a otro. No solo esto, sino que además el hecho de que sea tan compleja hace que la representen con el dios Han. Recuerdo el dios romano Han, el dios de las dos caras. De las dos caras, de las puertas que se abren y que se cierran, porque tiene dos componentes, como nos decía Antonio desde el principio. Tiene el componente inflamatorio, que es el que nos da los brotes, las lesiones en resonancia, pero tiene el componente neurodegenerativo, que es el que nosotros tenemos que frenar lo más que podamos desde el inicio, porque es el que nos da la discapacidad, la atrofia cerebral, etcétera, etcétera. Los síntomas son muy variables. ¿Y por qué son muy variables? Porque las lesiones pueden aparecer en cualquier lugar del cerebro, pero también de la médula espinal, con lo cual vamos a poner ejemplos. Puede ser cualquier cosa de las que veis aquí, y ya veis que son muchísimas. Puede haber problemas de movilidad, problemas de equilibrio, problemas oculares, problemas de fatiga, problemas de falta de coordinación, de la sensibilidad, mil cosas. Vamos a hablar de algunas de las más frecuentes. Si la lesión aparece en el nervio óptico, ¿qué pasará? Pues que con el ojo que tenemos dañado veremos el coche así, mientras que con el otro ojo lo veremos así. Y cuando hagamos el test de los colores, que este es un test que los neurólogos y los oftalmólogos hacemos muchas veces para ver si hay una afectación leve, no podremos leer los números que hay dentro de los círculos. Cuando sabéis que venís a la consulta, os exploramos y os hacemos el fondo de ojo. Pues cuando hacemos el fondo de ojo, un fondo de ojo normal sería esto. Cuando hemos tenido una neuritis óptica, lo que vemos es esto. ¿Veis que está más blanco? Vemos la atrofia de vuestro nervio óptico. Y cuando hacemos la resonancia, lo que vemos es, esto sería el nervio óptico normal y este que brilla más sería el nervio óptico que ha tenido una neuritis. O sea que por eso os pedimos las pruebas, por eso os exploramos y os hacemos lo que os hacemos hacer. Si la lesión aparece en el tronco cerebral, esta cosita de aquí, que vemos aquí, tendríamos visión doble. Veríamos la hoja así como la estáis viendo allí y nos tendríamos que tapar un ojo para poderla ver bien, porque si no, la veríamos doble. Si la lesión aparece en el cerebelo, que se encarga del equilibrio, pues nos pasaría como esta niña. No podríamos andar bien, tendríamos que abrir nuestras piernas para poder compensar, porque nos desequilibraríamos al caminar. Si la lesión aparece en la médula espinal, es el puntito blanco, podríamos tener problemas de movilidad de las piernas, de medio cuerpo o alteración sensitiva de brazos, piernas, según el nivel al que apareciera. Si apareciera en el área motora, que es la vía piramidal, tendríamos medio lado del cuerpo que no podríamos mover, que sí podríamos seguir con un síntoma detrás de otro, según donde apareciera la lesión. Pero es que también están, como decíamos, lo que llamamos mal llamados síntomas colaterales o invisibles. Por ejemplo, tenemos problemas a veces de memoria, de cognición, problemas del estado de ánimo, de depresión, de ansiedad, problemas de esfínteres o de sexualidad, que son muy importantes y que afectan a la vida personal y de pareja. Y tenemos problemas de espasticidad que nos afectan, por ejemplo, a la marcha. Y, por ejemplo, también podemos tener problemas de fatiga. La fatiga es un síntoma muy frecuente, que a veces nos decís, es como si me desconectaran del enchufe, como si ya no tuviera energía. Y esto es muy frecuente y afecta a vuestra calidad de vida.
A veces, como es una enfermedad tan compleja, hay lo que se llama disociación clínica radiológica. ¿Qué quiere esto decir? Pues que a veces tenéis 2 puntitos de nada en la resonancia de arriba, pero una lesión mal puesta en la médula hace que, desgraciadamente, tengamos una secuela importante, ¿vale? Mientras que hay otras veces que nosotros vemos una lesión llena de, una resonancia llena de lesiones, pero en cambio el paciente o la paciente está aparentemente muy bien. Y esto puede suceder así. Antes de la pandemia se publicó un artículo americano que fue muy controvertido. Fue este, que nos hablaba de las dificultades diagnósticas de la enfermedad y que nos decía que hasta un 35% de los pacientes americanos diagnosticados de esclerosis múltiple no tenían esclerosis múltiple. Como os imagináis, en Europa nos llevamos las manos a la cabeza y lo que hicimos fue mirar cuál era el porcentaje de equivocación que puede haber con los diagnósticos que nosotros tenemos. El sistema americano es muy complejo y cualquier médico, incluso no neurólogo o neurólogo no especialista, puede llevar pacientes con esclerosis múltiple. Además, sabéis que hay pacientes que los seguros solo les cubren una parte, etcétera, etcétera. Esto no pasa en nuestro país. Así que cuando miramos cuál era el porcentaje potencial de error, ese porcentaje no subía del 7%. ¿De acuerdo? Lo cual era tranquilizador. Pero nos tiene que hacer pensar que el diagnóstico es muy importante por lo que decíamos, sobre todo al inicio de la enfermedad. Hay muchas enfermedades que pueden parecer esclerosis múltiple, pero no lo son. Hay muchos imitadores. Por eso es súper importante pensar en los signos que nosotros llamamos banderas rojas. Banderas rojas quiere decir signos que hay que pensar que quizás pueden estar dándonos la alerta de que podría ser una cosa alternativa. De hecho, este artículo que se publicó en el 2008 por el doctor Miller sigue estando muy vigente a día de hoy todavía en el diagnóstico, y lo que nos decía es que tenemos que pensar, cuando hay una esclerosis múltiple, que la clínica y las exploraciones complementarias deben ser típicas de ella. Pensar siempre en la posibilidad de que haya un diagnóstico alternativo y luego siempre pensar además que se puede ser cojo y tener un estanco, ¿de acuerdo? Es decir, que podemos tener esclerosis múltiple y otra cosa a la vez, ¿vale? Es importante. Y por supuesto que no haya otra cosa que explique mejor los síntomas que el paciente tiene. Las banderas rojas, que en el artículo son 76, se dividen en signos clínicos, radiológicos o en otras pruebas. Por ejemplo, algunas de las banderas rojas clínicas. Si uno de vosotros viene, aunque tenga síntomas que puedan parecer de esclerosis múltiple, pero uno de los ojos lo tiene rojo, en lo que llamamos una uveitis, esto nos hace pensar que igual no es bien una esclerosis múltiple, sino que puede ser alguna otra enfermedad autoinmune que puede ir con otro ojo. O si tenéis fiebre, la esclerosis múltiple no da fiebre, no es una enfermedad infecciosa. Nos tiene que hacer pensar que puede ser otro el diagnóstico. Por ejemplo, a veces alguien viene explicando síntomas que podrían parecer de esclerosis múltiple, pero tiene una resonancia magnética totalmente normal. Lo que hacemos normalmente es repetirosla al cabo de unos meses. Si sigue siendo normal, la volvemos a repetir al cabo de otros meses. Si la tercera ya sigue siendo normal, empezamos a pensar que igual no es una esclerosis múltiple lo que el paciente tiene, porque una resonancia magnética continuadamente normal en el tiempo hace prácticamente descartar la enfermedad. En cambio, antes se los ha enseñado, ¿no? Pequeñas lesiones, pequeños puntitos que podían ser vasculares o de migrañas, y yo os enseño, mirad estas lesiones aquí tan grandes, ¿no? Que vemos en el órgano del equilibrio, en el cerebelo. Si yo me encuentro estas lesiones, aunque luego tenga esto por aquí, que me pueda parecer esclerosis múltiple, lo primero que hago es hacer un buen diagnóstico diferencial, porque esto no es típico de esclerosis múltiple. ¿Y qué pruebas diagnósticas utilizamos para diagnosticaros? Pues evidentemente sabéis que cuando venís a la consulta, aparte de una buena historia clínica y de exploraros, los neurólogos siempre exploramos, pues hacemos una analítica de sangre y descartamos un montón de enfermedades infecciosas y un montón de enfermedades autoinmunes, inflamatorias, que no son esclerosis múltiple. Os hacemos una punción lumbar, y os hacemos una punción lumbar que, aunque no es agradable, da muchísima información porque nos permite ver si vosotros mismos generáis inflamación dentro de vuestro sistema nervioso central, porque buscamos estas bandas olivocronales que se ven aquí, ¿de acuerdo? Estas rayitas que se ven aquí,
quiere decir que vuestro propio sistema inmune está generando inmunoglobulinas que nosotros vemos. Y hacemos potenciales evocados que podemos hacer visuales, auditivos o sensitivos, que nos permiten ver si, aunque no habéis tenido síntomas, puede estar afectado vuestro nervio óptico, vuestros nervios auditivos o vuestros nervios sensitivos, ¿no? Así que, ya para concluir, hemos asistido a un cambio de paradigma en la atención a la esclerosis múltiple y a un cambio en el pronóstico de la enfermedad, pero esperamos que aún sea mayor en los próximos años. La esclerosis múltiple es una enfermedad variable y compleja. Tenemos que recordar que tiene muchos imitadores, sobre todo al inicio, por lo cual el diagnóstico diferencial es imprescindible. Hay que tener muchísima atención a las posibles banderas rojas que nos hagan no equivocarnos de lo que estamos diagnosticando. Las pruebas complementarias nos ayudarán a un correcto diagnóstico y teniendo entre ellas un papel especialmente importante, la resonancia, que como hemos dicho, tienen que aparecer lesiones al menos a lo largo del tiempo. Y simplemente deciros, hemos conseguido cosas que hasta ahora parecían imposibles, pero todavía nos queda un largo camino por recorrer y esto lo tenemos que hacer juntos. Muchas gracias. Bueno, es para mí un honor estar hoy aquí compartiendo programas con estos ponentes de lujo. Muchísimas gracias a María del Mar y a Francisco por el cariño con el que me contactasteis, que no pude decir que no, a estar hoy aquí con todos nosotros. Y bueno, por supuesto, muchas gracias a todos los que estáis aquí y los que os preocupáis por aprender un poquito más sobre la patología y gestionarla mejor, así que muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar del impacto psicológico del diagnóstico en esclerosis múltiple y bueno, pues el tema que voy a seguir. Y antes de empezar, me gustaría decir que, igual que han dicho mis compañeros anteriormente, la enfermedad evoluciona de forma muy diferente en cada persona, pero también se vive de forma muy diferente. Entonces yo hoy voy a dar pautas muy generales y lo que sí os diría es que si en algún momento lo creéis necesario, que pidáis ayuda profesional, que por favor no normalicemos estar mal psicológicamente. Como os he comentado ya en las diferentes ponencias, estamos hablando de una patología que se diagnostica en personas muy jóvenes, estamos hablando entre los 20 y los 40 años, y hablamos de que se produce una ruptura en la línea de vida, porque es un momento de la vida en la que se suelen estar tomando decisiones relevantes sobre nuestro futuro, como puede ser formar una familia, tener hijos, asumir retos profesionales, comprarnos una casa. Con lo cual decimos que la enfermedad va a afectar a todas las áreas de la vida de la persona. Además, la incertidumbre es una de las emociones que yo creo que están más presentes en el momento del diagnóstico. Aparecen una serie de síntomas un poco inespecíficos que a veces se pueden confundir, una serie de pruebas, el diagnóstico puede tardar más o menos tiempo y al final se llega a un diagnóstico en el que nos dicen tienes la enfermedad de las 1000 caras, es decir, sigue habiendo una incertidumbre en cuanto a su evolución. Además, si a todo esto le sumamos que sigue habiendo una falta de información y a veces pues bueno, falsos mitos en torno a la patología, todo se complica más. Es cierto que a través de estas jornadas, como la que se están realizando hoy, pues estamos avanzando, por supuesto, en el camino del conocimiento de la esclerosis múltiple a través de su visibilización, pero bueno, todavía nos queda camino por realizar. Entonces, por todo ello, decimos que es una enfermedad que va a condicionar significativamente el bienestar físico y psicológico de las personas que la padecen, ocasionando un deterioro de su calidad de vida. Cuando aparece una enfermedad crónica como es la esclerosis múltiple, decimos que la persona tiene que elaborar un duelo, es decir, tiene que pasar por un proceso de pérdida, muy similar a lo que ocurre cuando hemos perdido a un familiar. Al final hay una parte de la salud que hemos perdido y esto tenemos que procesarlo emocionalmente. Normalmente solemos hablar que en este proceso se pasan una serie de etapas, por supuesto que no todo el mundo pasa por las mismas etapas, ni ocurren en el mismo orden, no son lineales, no duran el mismo tiempo, pero sí que es posible que identifiquéis alguna de estas etapas que os voy a comentar en nuestro proceso de adaptación. Estamos hablando de un importante choque emocional,
que suele empezar con un proceso de negación. Este proceso suele ser muy breve, pero en el que quizás nos planteamos, bueno, pues esto realmente no me está pasando, quizás las pruebas no salieron bien, el médico a lo mejor pues no lo ha visto claro. Este proceso, como digo, suele ser muy breve y al final es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo para protegernos, porque no estamos preparados para recibir este choque emocional. Normalmente, después de este proceso suele aparecer la ira: ¿por qué me pasa esto a mí? Suele haber una fase posterior de tristeza, que esto implica, bueno, que ya vamos asumiendo que hay una pérdida, que hay un cambio. Después de esa tristeza, que a veces va asociada, ¿no?, con sentimientos de soledad, pues solemos empezar en esa fase de negociación en la que ya vamos asumiendo ciertos cambios, hasta que llegamos a una fase de aceptación de la patología, en el que la esclerosis múltiple se integra en la vida, en nuestras creencias, en nuestros valores, y asumimos que hay una vida nueva con la enfermedad. Todo esto va a depender de múltiples factores, entre ellos pues de la personalidad, de las herramientas que yo lleve, de las historias previas que yo he tenido, y también de las estrategias de afrontamiento. ¿Y qué son las estrategias de afrontamiento? Pues hablamos de un conjunto de habilidades cognitivas y conductuales que usamos ante una situación que es difícil de afrontar. Es decir, aquello que pensamos y aquello que hacemos ante una situación que nos supera, como es un diagnóstico de una patología crónica. Además, ¿qué ocurre? Que como estamos ante una enfermedad muy fluctuante, estas estrategias se van a tener que ir adaptando a lo largo de la enfermedad. Normalmente, los psicólogos diferenciamos entre dos grupos de estrategias de afrontamiento. Por un lado, tenemos las estrategias de afrontamiento orientadas al problema. Es decir, voy a intentar cambiar el problema, voy a cambiar ese estresor, voy a hacer algo para modificar ese estresor. Si no, tenemos las estrategias enfocadas en la emoción. Es decir, como no puedo cambiar el problema, pues voy a cambiar la emoción, voy a cambiar cómo lo gestiono y voy a intentar reducir mi malestar emocional. La literatura, los estudios que se han llevado a cabo nos dicen que normalmente las personas que solo utilizan estrategias de afrontamiento enfocadas en la emoción suelen tener una peor calidad de vida, su adaptación de la enfermedad suele ser peor y suelen tener una mayor afectación psicológica. Lo normal es que utilicemos estrategias de ambos grupos, es lo más habitual. También quería hablar de las emociones y del papel que pueden tener en la adaptación a la enfermedad. Las emociones aportan muchísima información para poder adaptarnos a los cambios. Al final son respuestas fisiológicas de nuestro cuerpo ante estímulos internos o externos para dar respuesta a las demandas. A los psicólogos no nos gusta hablar de emociones positivas y emociones negativas, aunque es verdad que hay algunas emociones que son más agradables, pues la alegría, que es una emoción agradable, y otras que son más desagradables, como puede ser el miedo, ¿vale? Pero no nos gusta hablar de positivas y negativas porque todas tienen una función, y es que nos ayudan a adaptarnos al medio. Lo que es muy importante es que aprendamos a identificar las emociones, porque aquí estamos todos suspensos, es decir, cada vez más en los coles se va trabajando el plano emocional, pero no estamos acostumbrados a plantearnos ¿y yo qué estoy sintiendo? ¿Y cómo me hace sentir esto? Nos cuesta ponerle nombre. Entonces es muy difícil que si no podemos saber qué estamos sintiendo, podamos gestionar esa emoción y entender qué función tiene y entender por qué estamos sintiendo esto y cómo tenemos que actuar. Sí que es importante decir que cada persona lo va a vivir de forma diferente, pero suele haber unas emociones que son más frecuentes en esta etapa inicial, como puede ser el miedo, la incertidumbre, la rabia o la tristeza, ¿vale? Hay que tener en cuenta que a veces estas emociones pueden desbordarse, entonces cuando se presentan con mucha frecuencia, con una duración muy excesiva o con una intensidad muy elevada, pues quizás sea necesario revisarlas con un profesional de la salud y valorar qué puede estar pasando, pero en principio debemos de considerar que todas las emociones son normales y cumplen una función. Creo que hoy en la sala también hay familiares, así que bueno, también quería dedicar un par de diapositivas a ello. Decimos que es una enfermedad que afecta a toda la familia. Por supuesto, la vida de la persona diagnosticada con esclerosis múltiple va a cambiar, pero también va a cambiar la de sus familiares.
Al final es posible que haya que hacer las cosas diferentes, que haya un reajuste, ¿no?, de tareas, de los roles, de cosas que antes se hacían, ahora tiene que encargarse otra persona, llevar a los niños al cole, hacer la compra. Suele haber ciertos reajustes en esas dinámicas. Además es posible que los familiares pues también tengan dudas, no sepan cómo hacer las cosas, se preocupen, tengan miedos, y es muy posible que también ellos tengan una afectación psicológica. Y además es posible que sus planes de vida, sus rutinas también se vean afectados, que se sientan sobrecargados. Entonces es muy importante que también ellos tengan un espacio. Y es importante que ellos aprendan a cuidarse, porque si no es imposible que vayan a poder cuidar. Decimos que el apoyo familiar está asociado con una mejor evolución de la enfermedad. Por eso es muy importante que desde el diagnóstico impliquemos a las familias también en el manejo de la patología. Este es un tema que me parece importante y difícil de calibrar, que es la sobreprotección y ignorar las necesidades del paciente. ¿Dónde está el equilibrio? Porque hay familiares que cuando se produce, veo gente que asiente y que se ríe, hay familiares que cuando se produce el diagnóstico su reacción es protejo, ¿no? Y en el sentido literal, es decir, hago todo por esa persona, tomo las decisiones por esa persona, pero en cambio hay otros familiares que reaccionan ignorando las necesidades del paciente, porque creen que si no preguntan no se va a acordar de la esclerosis múltiple, y que si no lo preguntan, no lo dicen, como que la persona lo tiene menos presente, y entonces, pues bueno, como si no estuviera, ¿vale? Lo que al final es ignorar sus necesidades. Entonces, ¿dónde está el equilibrio, ¿no?, en esta balanza? Pues yo a los familiares les digo, preguntad. ¿Le habéis preguntado a vuestro familiar qué necesitan? ¿Le habéis preguntado cómo se siente? ¿Le habéis preguntado qué podéis hacer por ellos? Pero en el otro lado, al paciente, yo le digo, pide ayuda. Pedir ayuda no es fácil, porque al final implica reconocer que hay algo que no podemos hacer por nosotros mismos, y es algo difícil de aceptar. Pero es que tampoco podemos esperar que los demás adivinen nuestras necesidades. Y yo siempre digo, normalmente a la gente le gusta ayudar. El problema es que a veces no sabe cómo hacerlo. Entonces, decidles cómo os pueden ayudar. ¿Qué necesitáis? ¿Dónde sí queréis que estén? ¿Dónde no queréis que estén? ¿Queréis que os acompañen al médico? No esperéis que salga de ellos, porque a veces sobrecargamos esas expectativas y luego, pues bueno, ocurre esto, ¿no? Entonces, la comunicación va a ser súper importante entre paciente y familiar, especialmente, siempre va a serlo, pero especialmente en el momento del diagnóstico, donde todos estamos aprendiendo a caminar con la esclerosis múltiple. Bueno, y quería compartir algunas recomendaciones un poco generales, ¿no?, de qué puedo hacer yo para gestionar mejor esta etapa. Por un lado, la confianza en el neurólogo es fundamental. Soy consciente que hay una parte, ¿no?, que depende de los neurólogos, evidentemente, en una relación, pero hay muchísimo que depende de la persona diagnosticada. Al final, poder consultar tus dudas, prepararte la consulta, ir con un familiar si crees que vas a estar nervioso y no te vas a acordar de lo que te ha dicho. En definitiva, establecer una relación de confianza, porque es una persona con la que vamos a caminar durante muchísimos años. Entonces es importante que trabajemos esa relación. Por otra parte, es importante que la búsqueda de información la hagamos siempre de fuentes fiables. Hay muchísima información disponible hoy en día, pero también hay información que no es veraz, bulos, informaciones a medias. Entonces, recurramos siempre a los profesionales sanitarios que nos tratan, a las asociaciones de pacientes y a webs que sepamos que son de confianza. Como hemos dicho antes, el apoyo de la familia, de los amigos, del entorno va a ser fundamental, y también aprender a pedir ayuda. Y por supuesto, el apoyo de asociaciones de pacientes, indico aquí también desde el diagnóstico. Y es que creo que aquí tenemos todos una asignatura pendiente. Los profesionales, porque deberíamos recetar las asociaciones desde el principio. Y los pacientes, porque muchas veces por el propio proceso emocional del diagnóstico, pues consideramos que no es un espacio para nosotros, que no nos hace falta,
o que a lo mejor no queremos ver a personas que se encuentran en una fase diferente de la enfermedad. Como hemos dicho, la realidad de la esclerosis múltiple hoy en día ha cambiado muchísimo y las asociaciones estamos totalmente preparadas para acoger también a las personas de reciente diagnóstico, que tienen muchísimas necesidades, quizás no tanto físicas, pero a lo mejor sí sociales y psicológicas que podemos cubrir desde las asociaciones. Fundamental tener una buena adherencia a los tratamientos farmacológicos, como se ha comentado, pero yo también quiero resaltar los tratamientos no farmacológicos, donde vamos a incluir los tratamientos de rehabilitación, fisioterapia, psicología, neuropsicología y por supuesto también los hábitos saludables. Seguro que en el diagnóstico, el neurólogo o la neuróloga dijo: si fumáis hay que dejar de fumar, hay que estar activo, hay que llevar una dieta saludable, y esto es fundamental. Y aquí hay muchísimo que depende de vosotros, porque de vosotros va a depender tomaros bien la medicación, de vosotros depende que salgáis a andar todos los días, entonces tenéis un papel fundamental en el manejo de la patología. Este es el tema que presenté en mi tesis doctoral, no os quiero aburrir, pero sí que voy a traer una tabla en la que le preguntaba a las personas con esclerosis múltiple qué seguimiento hacían de sus hábitos saludables, ¿vale? Recogimos una serie de hábitos y querría resaltar estos porcentajes, es el seguimiento que realizan, y querría resaltar estos 4 últimos, que es descansar adecuadamente, mantener una vida social activa, practicar actividad física y mantener bajos niveles de estrés, que si os fijáis están en los porcentajes de torno al 50 llegando al 16%. Es decir, hay muy poco seguimiento de estos hábitos saludables en personas con esclerosis múltiple. Entonces, bueno, quiero poner mi acento en que nos esforcemos especialmente en estos hábitos. Perdón. Como hemos dicho, la gestión emocional es fundamental y pedir ayuda profesional cuando sea necesario. No todo el mundo tiene que ir al psicólogo. A veces tengo compañeros que consideran que sí. Yo creo que no todo el mundo tiene que ir al psicólogo, pero sí cuando la persona considere que no tiene los recursos para hacer frente a la situación que está viviendo. ¿Y cuándo puede ser eso? Pues puede ser al principio de la enfermedad, en este proceso de adaptación. Puede ser porque quiero instalar un hábito saludable y me está costando, pues diréis que me está costando muchísimo dejar de fumar, pues voy al psicólogo. Porque hay alguna alteración emocional importante, no olvidemos que hasta un 50% de las personas con esclerosis múltiple puede presentar depresión en algún momento de la enfermedad y que entre un 20 y un 35 tendrá ansiedad. Entonces, por supuesto, esto necesita tratamiento. Si hay en algún momento pues, un empeoramiento de la enfermedad o una presencia de brotes, y también ante otros sucesos vitales, porque la vida sigue a pesar de la esclerosis. Entonces, a pesar de la esclerosis, pues pueden seguir pasándonos cosas en la vida que requieran de una atención psicológica. Y bueno, por último, nada, os había traído, esto es una guía de emociones en esclerosis múltiple, por si os interesa el tema. Aquí debajo, que yo no sé si lo veréis, hay un QR, pues si alguien quiere escanearlo. Y bueno, yo participé en esta guía y bueno, lo que hicimos fue hablar con 9 personas con esclerosis múltiple para identificar las emociones más frecuentes y luego están las recomendaciones, ellas lo cuentan en primera persona cómo es vivir con cada una de estas emociones y luego hay recomendaciones de las psicólogas para gestionar. Y también quería compartir la página web de Esclerosis Múltiple España, que se llama Enforma, que está orientada a la promoción de hábitos de vida saludable y hay recursos específicos para personas recién diagnosticadas. Por ejemplo, pues hay desde rutinas de actividad física a prácticas de relajación, de respiración, sesiones de mindfulness, infografías para cómo guiarte sobre cómo generar un hábito. Entonces, bueno, simplemente pues, si os interesaba alguno de estos recursos. Y muchísimas gracias.